Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo renaciendo cada día y hoy le vamos a compartir el tema. Dios te revela el problema y la solución. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo quiero empezar leyéndole Romanos capítulo 3, de versículos del 20 al 24. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios aquí nos está hablando de la ley, del pecado y de Jesucristo y de la salvación. Primeramente vino el pecado con Adán y Eva, y ese pecado trajo como muerte a toda la raza humana. Por eso dice ese versículo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todo el mundo, independiente que tú creas que tú seas bueno o seas malo, uno lamentablemente, si no es por medio de Jesucristo, uno se va al infierno, porque el pecado de Adán y Eva como que trajo una consecuencia integral a todo el mundo. Todo el mundo está lamentablemente bajo el pecado, porque uno nace siendo pecador. El único que nació sin pecado fue Jesús, porque él nació también por obra del Espíritu Santo. Pero ya automáticamente uno está en el vientre, ya el pecado está ahí en el niño. Tal vez los niños tal vez no son tan pecadores, pero hay niños también que abren los ojos y ya conocen el bien y el mal. Entonces ese es el problema. Y el problema, ¿cómo uno lo supo? Uno lo supo mediante la ley, porque la ley es que te dice lo que está bien y lo que está mal. Si no estuviera la ley, si no existiera, por ejemplo, una ley que dijera no robarás, uno tomara la cosa del otro y uno supuestamente no está haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cosa escrita o ninguna regla que diga que tú no puedes robar. Pero por eso está la ley, para decirnos que uno es pecador y uno pueda como ser consciente de ese problema que uno tiene, que es el pecado. Ahora también Dios nos manifestó la solución, que la solución es Jesucristo, que dice aquí: se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, la solución de ese problema, o sea, el problema es el pecado, es Jesús. La única manera de uno ser salvo es por medio de Jesús, porque Jesús es el único camino que uno puede ser salvo. En ningún otro hay salvación. Por eso, cuando uno es consciente y cuando uno mismo ya entiende que uno es pecador y el problema es el pecado que uno vive, que vive dentro de uno, entonces es ahí que tú puedes empezar a buscar una solución. Porque si tú no sabes cuál es el problema, tú no puedes resolverlo. Uno de los primeros casos para la toma de decisiones es identificar el problema, porque si tú no lo identificas, tú no puedes saber qué mejorar. Entonces por eso hay que leer la palabra de Dios, porque ella es la que te revela la verdad, porque por la verdad uno será libre. Muchas personas hacen cosas creyendo que están bien, pero según Dios está mal. Por eso uno siempre tiene que leer la palabra de Dios. Uno tiene que, además de leerla, entenderla y adoptar en la vida de uno, y no solamente ser religioso, porque por la religión nadie será salvo. La religión no es la solución. La única solución es Dios. Y para tú ser salvo, uno tiene que adoptarse a la ley de Dios y también adoptarse a la ley de la fe,
que es en Cristo Jesús. Y yo le voy a leer Gálatas 3, capítulo 3, versículos del 15 a 18. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: hermano, hablo con el término humano. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invade ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiestre nos dice, y la simiestre como si hablare de muchos, sino como de ambos, y a tu simiestre, a la cual Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gloria a Dios. Aquí el título es el problema y la solución. Aquí dice la solución. Él ahorita estaba diciendo que con Adán y Eva se bromó todo. Bueno, eso es cierto. Todos lo sabemos, esas cosas, pero nadie le pone atención a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no le interesa saber ese tipo de cosas. Pero el problema es que cuando la gente no tiene a Dios, anda ciego por todos los lados, entonces hace cosas que no debe hacer y trae consecuencias. Entonces aquí claramente Abraham, aquí dice, ahora bien Abraham, fueron hechas la promesa. O sea, después que vino Cristo, o sea, el problema vino en el Edén y la, gloria a Dios, y la solución vino en la cruz. Entonces la gente no mira eso, ni mira el Edén, ni mira la cruz. ¿Por qué? Porque el Edén es el pecado que todos tenemos. Entonces nadie quiere reconocer que somos pecadores. Queremos mirar solo los pecados del otro. Porque así. O sea, miramos al otro y hablamos así a boca llena. Y ese es el problema, porque ese es el problema que inició de Adán y Eva. La cuestión que nadie le pone atención a eso, solo lo mira en cuestiones de otros, cuando le afectan a ellos. Pero aquí hubo un hombre que se llama Abraham, que Dios le dio una promesa, y la promesa fue que iba a salir de su generación un Salvador, y ese Salvador fue Jesús, y esa promesa fue cumplida. La solución, porque parece que había alguien que le interesaba cambiar su vida, que este mundo sea mejor, y primero le quería cambiar nuestra vida, primero fue Dios Padre, porque del momento que nosotros hicimos el problema, alguien tiene que resolver, porque cuando uno tiene problema, la gente busca el problema, ay no, yo no te afecto, pero cuando hay un problema en la familia, le afecta a todos, no directamente como a esa persona, pero uno le afecta porque uno lo quiere, lo ama, esa persona. Sí, en carne propia no, pero siempre le afecta. Entonces, si, por ejemplo, si una persona bebe y tiene un incidente y muere, un ejemplo, uno va a sentirse mal. ¿Por qué? Porque tiene un dolor. Y ese es el problema. Y por ese problema no solo lo tiene él, también se lo da a otro, porque a la otra persona le duele esa muerte. Pero el problema lo tiene quien fue que se murió. Y si se murió, ahí está el problema, la muerte. Entonces, cuando tú reconoces que no debes beber y ese problema que tú no bebes, o otra cosa más, o no habla mentira, o lo que sea, tú dices, no, pero ese problema, si yo me muero ahora y me pasa esto por el problema que yo puedo causar, porque a veces nosotros causamos problemas y no pensamos las consecuencias, digamos claramente, y lo hagamos así. Entonces no reconocemos el problema, pero cuando lo vemos en el otro, dice, pero ¿por qué hizo eso? No tenemos que reconocer nuestro problema, como dijo él al inicio. Entonces, cuando la persona muere sin Cristo, se perdió todo. Porque como digo, está el problema, pero está la solución. Porque Dios resolvió el problema al traer a Cristo. Te dirá, ¿y por qué Dios puso el árbol del bien y del mal? Porque nosotros tenemos libre albedrío.
Entonces, como tenemos la libre albedrío, a Dios no le gusta que lo quieran a la fuerza, ni tampoco así Dios quiere que lo busquen por la esencia que Él. Entonces, a las personas como Abraham, que quería a Dios, porque en realidad del árbol del bien y del mal dentro de nosotros tenemos el bien y aunque el mal, pero Cristo renueva ese bien. Entonces ahí está la solución, y la solución es Cristo. Así nosotros no tenemos que estar enfrentando cosas ignorantemente. Vamos a identificar ese problema para tener la solución, como dice aquí, porque aquí está diciendo, porque si la herencia es la ley, ya no es por la promesa de Dios, la concedió Abraham mediante la promesa. La promesa vino en Jesucristo. Entonces la promesa es Jesús, y debemos identificar nuestro problema para tener la solución, porque toda la vida tiene solución. Tal vez usted piensa que su problema es grandísimo, tal vez usted se siente solo, tal vez usted vive una vida que nadie lo quiere, que sus hijos se van, que los esposos se van, que la economía está mal, que la iglesia, yo no voy a la iglesia por esto, por lo otro. Puede hacer que todas esas cosas usted las vea, pero usted está identificando el problema, es el problema que usted está mirando en ese ambiente. Pero cuando usted dice, esa gente necesita a Jesús, entonces usted dice, yo también necesito a Jesús. Usted busca a Jesús y ya la solución del problema ya usted la tiene, porque Jesús le dice, usted vale, usted es importante en mi vida, mi hijo, yo te quiero conmigo allá en el cielo. Y ahí está la solución. Gracias al Señor, que Jesucristo, gracias a Dios Padre, que a pesar de todo, en la cruz, donde hubo la solución, que es la cruz, la solución nuestra, mirar lo que Jesucristo hizo por nosotros, nos pudo acercar al Padre. Y gracias al Señor, a Jesús, estamos ya en comunión con el Padre, siempre y cuando leemos la Biblia y conocemos la esencia y el deseo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Amén. Sí, otro versículo dice también que no miremos la paja del otro, sino mira lo que uno mismo tiene dentro del ojo propio. Porque es muy fácil mirar el problema que tiene otra persona y como las cosas malas que hace. Pero Dios quiere que uno se enfoque en uno mismo y uno identifique el problema que uno tiene dentro de sí, en vez de estar llevando como la vida del otro, porque al final cada uno va a dar cuenta de sí. Uno no va a dar cuenta por su padre, por su madre, por nadie. Uno va a dar cuenta de sí mismo, ni tampoco del pastor, sino que hacer todo el mundo pecador. Todo el mundo estamos en la misma barca. Pero Dios espera que nosotros lo reconozcamos y que identifiquemos que nosotros también somos pecadores para que Él pueda empezar su obra en nuestras vidas. Amén. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita.